Bien, continuamos con las entrevistas de los concursos, en este caso con la doctora Mabel López Oliva, que participás en el concurso número 37. 38. 38, exactamente, para asesora de primera instancia en lo contencioso administrativo. Bueno, como para comenzar el diálogo, ¿qué te ha motivado a presentarte a este concurso de asesora? Digamos que varias cuestiones. En lo personal, digamos, desde el egreso de la carrera de grado, yo vengo trabajando y formándome en temas de infancia, desde un enfoque jurídico, desde un enfoque de derecho. Por lo tanto, desde el punto de vista personal, habiendo pasado por distintas instancias públicas y no gubernamentales, entiendo que el espacio público implica, digamos, un universo muy importante para poder incidir realmente en el cambio, digamos, en la vida de los chicos en este caso. Y fuera de lo personal, el escenario, digamos, de la ciudad de Buenos Aires es especial para quienes venimos trabajando en materia de infancia desde un enfoque de derecho, pues la justicia de la ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado desde sus inicios por ser un fuero que ha recepcionado en forma positiva el litigio en materia de derechos sociales, desde un punto de vista de enfoque de derechos. Casi en la ciudad de Buenos Aires no ha tenido que discutirse la operatividad de los derechos sociales, el nivel de discusión y el contenido de la discusión va acrecentándose día a día, más en términos de cuál es el contenido de las obligaciones que el Poder Judicial establece al Poder Ejecutivo. Y en este sentido, en materia de infancia, fundamentalmente, las ciudades de vanguardia, si uno compara a la ciudad con la justicia nacional o con las justicias de las provincias, con lo cual eso es realmente un gran motivo por el cual quienes venimos trabajando en infancia debiéramos tener un interés por ocupar un lugar que es trascendental, digamos, en lo público. ¿Y qué reflexión tenés sobre la problemática de la internación de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, desde el punto de vista histórico, entendiendo internación, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque de derechos como una privación de la libertad, es decir, el alojamiento de un niño, tal cual lo establecen las reglas de Naciones Unidas y nuestra propia normativa interna, el alojamiento de un niño en un lugar, más allá de su voluntad, históricamente, digamos, lo que uno puede ver, quienes fuimos conociendo lo que pasa a nivel internacional, a nivel nacional, es que históricamente las internaciones han sido arbitrarias, en el sentido que han sido despojadas del debido proceso y de las garantías que ha tenido cualquier ser humano adulto o quizás cualquier otra persona menor de edad en otro contexto social y familiar, en los casos de la justicia de menores o en los casos de la justicia civil. En la Ciudad de Buenos Aires lo que uno puede visualizar, por un lado, hay una experiencia en materia penal muy interesante en términos de cómo se ha cuestionado la modalidad de la privación de la libertad de los chicos en el fuero, que ha terminado con una proscripción de la detención de los chicos en comisarías, y por el otro lado también empieza a discutirse en el fuero contencioso a través de las internaciones de los niños en hospitales monovalentes psiquiátricos, también a visualizar esto como una privación de la libertad y hasta donde además esta privación de la libertad se convierte en una internación ilegítima cuando está desprovista de las garantías judiciales, además ya tiene una alta médica y el niño. Digo, hay un montón de precedentes en la ciudad ya que fueron, digamos, impulsados además desde la asesoría tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que vos decís, digamos, siguiendo con eso, en el ámbito de esa rama del Ministerio Público puede suceder en las otras, pero parece que hay una particular interacción entre la asesoría tutelar penal contravencional y la asesoría contenciosa. Sí, exactamente en materia de internaciones, entendiendo a las internaciones desde un punto de vista crítico, ¿sí? Intentando demostrar, poner en la agenda pública esto como una privación de libertad y como una privación ilegítima de libertad. El fuero tiene la experiencia de, por un lado, la discusión en los casos individuales, en el fuero contencioso administrativo respecto de exigirle al Estado local que le brinde a los niños el recurso adecuado para poder ser externados de los hospitales psiquiátricos cuando ya tienen una alta médica de internación, y por el otro lado, desde el fuero penal y contravencional, con un impulso del Ministerio Público Tutelar, hay una experiencia de un habeas corpus correctivo, colectivo y preventivo, que lo que hace es proscribir para el futuro cualquier privación de la libertad de un niño en una institución cuando se han dado todas las condiciones necesarias para su externación.
Sí, por supuesto, el asesor tutelar para presentar amparos, sí, amparos individuales y amparos colectivos, por supuesto que está reconocido por toda la jurisprudencia, además del fuero contencioso, en sus distintas instancias. La asesoría tutelar, el Ministerio Público Tutelar ha sido uno de los protagonistas en materia de inicios de acciones, sobre todo de tipo colectivo, pero además también en los últimos tiempos se han iniciado acciones de amparos por temas individuales, acompañando a los padres, los niños, cuando los niños no tienen padres y en distintas situaciones está legitimado. O sea, la legitimación para iniciar amparos en la Ciudad de Buenos Aires por la Constitución de la ciudad es amplia. O sea, todo habitante puede iniciar una acción de amparo, digamos, a medida que se reúnan las condiciones que exige la Constitución y la Ley de Amparo para hacerla procedente y admisible, ¿no? Extrajudicial y judicial. Extrajudicial me parece que estamos en un momento en la ciudad y en lo que es la historia de las cuestiones judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzamos a hacer otro tipo de planteos más de contenidos acerca de qué le estamos exigiendo al Estado o al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en determinados momentos. Digo, en un principio uno exigía judicial o extrajudicialmente una agenda que tenía que ver con reconocerle el derecho a una persona o poder brindarle el acceso a un determinado programa vigente. Hoy día es mucho más compleja aún la discusión que uno tiene con el gobierno porque está ingresando a discutir qué tipo de oferta programática tiene para determinado grupo familiar, fundamentalmente en términos de vivienda, de salud integral. Esto es parte de lo que previo a cualquier acción judicial hay que... O sea, entiendo que hay que empezar a poder conversar con el gobierno en términos, digo, cuando digo conversar es, digo, uno sigue siendo una autoridad judicial, el Ministerio Público sigue siendo una autoridad judicial. Fuera de un caso que implica un litigio o una causa concreta judicial, uno tiene un diálogo en el marco judicial donde me parece que hay que empezar a exigir, creo que ya la primera batalla de alguna manera o la primera discusión jurídica está ganada en la ciudad en términos de la operatividad de los derechos y que el gobierno tiene que responder. Creo que lo más complejo hoy es establecer al gobierno cómo responde para que ese caso no sea, digamos, un eterno caso judicial, ¿sí? No, extrajudicialmente creo que agotaría todas las instancias, o sea, en lo cotidiano uno, antes de iniciar un caso judicialmente, dialoga formalmente con el gobierno, digo, a través de... nosotros como... o el Ministerio Público Tutelar tiene facultades para incluso llamar a las autoridades a la asesoría y generar instancias de diálogos a través de las citaciones, que es lo que estamos intentando implementar de las distintas asesorías, con un acercamiento que es previo, llamémoslo informalmente, una especie de conciliación previa, pero donde uno va a solicitar al gobierno que cumpla con sus compromisos constitucionales, sean en materia de vivienda, en salud, educación o los casos que cotidianamente llegan a la asesoría, digamos, pero agotada esta instancia, inmediatamente, digamos, la instancia es el caso judicial. No, a ver, creo que hay, concebido como está la figura del abogado del niño, con la historia de lo que ha sido, digamos, la lucha por conseguir la figura del niño, hay digo, yo la entiendo como una garantía de procedimiento, una garantía ineludible, como lo es la defensa pública en materia penal, digamos, en el mismo sentido. En cualquier procedimiento se puede afectar a los chicos, así lo define la ley 26061, y me parece que claramente pueden distinguirse los roles en algunos aspectos bien concretos. Digamos, el abogado del niño ejerce la defensa técnica del niño en el marco de un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial. Por su parte, el Ministerio Público Tutelar tiene una representación que excede además el marco de un proceso administrativo y judicial y que exige más un control de legalidad del procedimiento y de las medidas que se tomen, entre ellas exigir la presencia, en todo caso, del abogado del niño en estos procedimientos.
las diferencias también tienen que ver con que el abogado del niño, al ser un defensor público, trabaja con la voluntad del niño y en representación de lo que su representado le está diciendo. La diferencia con el asesor tutelar es que el asesor tutelar es digamos, un sujeto ineludible en el proceso que se manifiesta, dictamina o interviene bajo pena de nulidad, como está en el código, más en ejercicio de la representación de la legalidad de todo lo que está pasando en ese procedimiento, pero no en representación necesariamente de la voz del niño, como sí tiene como límite el abogado que ejerce el patrocinio del 27 de la ley 26061. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.